Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día jueves 9 de abril. Comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo día, con harto ocurriendo, ¿no? Y con una jornada bien compleja ayer con esta agresión a la ministra. Bueno, antes de ir a eso, hoy día está de cumpleaños la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. ¿Y por qué es relevante decirlo? Además de que está de cumpleaños. Porque esta semana tuvo un cambio importante su caso ante la justicia. Hace unos días atrás había renunciado su abogado, Cristóbal Bonasich. Y durante, si no me equivoco, el día martes, se confirmó que la Defensoría Pública toma el caso. Y fueron designados el defensor local, jefe de la comuna de Maipú, que es Pablo Sanzana, y también Eduardo Camus. Van a ser sus representantes. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque con nueva defensa, esto se va a atrasar aún más. O sea, es muy probable que lo que haga ahora estos abogados sea ir ante el tribunal y decir: estamos recién tomando el caso, esta es una carpeta extensa, necesitamos más tiempo para revisarlo. Entonces va a ser, es muy probable que sea acogido en el tribunal, porque si no tienen los antecedentes, si no conocen la carpeta, es evidente que para una igualdad de condiciones ante la justicia se les conceda más tiempo. Así que por eso es relevante. A propósito entonces de esa efeméride del día de hoy, tenemos ahí la temperatura, la mínima y la máxima en nuestra pantalla. Había olvidado que teníamos ese indicador. 22 grados en Antofagasta, dice Valparaíso. Sigue con nubosidad, pero mucho menos que ayer. Mucha más visibilidad. Vemos ahí en esa cámara de Viña del Mar, máximas de 20 grados. Y en Santiago vamos a llegar a los 26 durante este día jueves. Dicho esto, iniciemos. Ay, se me está cayendo el audífono. Iniciemos con los temas de esta jornada. Bueno, tenemos ahí entonces las imágenes de este lamentable y reprochable hecho, ¿no? La agresión a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral, algo que ha generado conversación durante toda esta mañana. Se han anunciado también, se anunció que hay 3 personas identificadas dentro de esta agresión. Ayer también se había anunciado ya una querella por parte del gobierno contra quienes resulten responsables, así que hay harto que conversar. Hay un análisis también que se hizo esta mañana junto a los columnistas en Mesa Central. Vamos a abordar todo eso. Además, dentro de los temas de esta jornada, tenemos a la senadora Camila Flores como protagonista también, senadora de RN, por este reportaje de Tele 13 en donde dan cuenta de una suerte de mecanismo, la cuota Flores pusieron, en donde se habla de una suma que podría alcanzar los 300 millones de pesos, fraude al fisco. Desde la Fiscalía de Valparaíso confirman que efectivamente ya está siendo investigada, y durante esta mañana, a primeras horas, la senadora respondió y dijo que no va a ser intimidada por esto y que espera también poder tener más antecedentes. Hasta ahora la investigación es reservada. Por lo tanto, los antecedentes a los que ingresa o tiene acceso Tele 13 son de una carpeta reservada. Y su defensa de la senadora decía: vamos a esperar a tener antecedentes para poder responder más a detalle. Pero ella niega todo tipo de fraude. Vamos a ver qué ocurre. Desde su partido también han hablado durante esta mañana. Y por último, Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad Pública, que ha intentado dejar la polémica de la PDI atrás. Ayer lo intentó nuevamente, pero hoy día se vuelve a reabrir con una declaración del fiscal nacional de Ángel Valencia. ¿Qué dijo el fiscal? Pero se los vamos a contar hoy día en este capítulo de Mesa Central Digital. Iniciamos así este capítulo. Bueno, estamos también al pendiente. Hay una actividad, debería estar empezando, o ya empezó, bueno, en el Palacio de la Moneda. El presidente, ahora en compañía de la ministra que comentábamos recién, Trinidad Steiner, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, van a promulgar de manera oficial la reforma constitucional que traspasa Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. Así que van a estar en eso en la Moneda. Pero vamos a lo que ocurrió ayer. Por la tarde conocemos
aparecen estos videos, se habla de la agresión, pero lo cierto es que esto venía ocurriendo desde mucho más temprano, 11:30. La ministra que ven en pantalla había sido invitada a la inauguración del año escolar en la Universidad Austral y tenía más de una actividad en Valdivia. Iba a estar también en la Universidad de la Frontera. A esa última no alcanzó a llegar, por lo que ven ahí en pantalla. 11:30 tenía que llegar, fue recibida en medio de consignas y pancartas, pero con un número menor de estudiantes. Las consignas aludían a los recortes en las becas en el extranjero que había anunciado la ministra, pero también a temas de la educación en general. Y la cosa es que fue llegando cada vez más gente. Al momento en que termina esta presentación que iba a hacer la ministra, a las 12:30, más o menos, era imposible salir. Estaban todas las salidas bloqueadas de este auditorio, estaba en el aula magna de la universidad. Y estuvo ahí como 2 horas y media intentando salir. Entre medio de esa 2 horas y media que ella está al interior del aula magna, estaba ahí el rector de la universidad, dijo que la acompañó durante ese tiempo. Habían funcionarios de la PDI. Intentaron también negociar con los estudiantes. Ella conversó con 3 estudiantes para escuchar sus demandas y ver si esto le permitía salir sin ningún problema. Entiendo que conversaron con ella y que las cosas de las que le pidieron, o parte de su petitorio, o también de por qué era de esta molestia, eran cosas bien relacionadas al alza de los combustibles. O sea, eran demandas bien como generales, no muy particulares respecto solo de la universidad. Y conversan, baja un poco la tensión, pero no logran el poder llegar a un acuerdo, decir, bueno, que salga sin problema o nos vamos a retirar. No se logra ese acuerdo y ocurre entonces a la salida esta agresión. Al parecer, hoy día la vocera decía y un objeto contundente. Bueno, hoy día esperábamos poder conversar con ella acá en Mesa Central. Le habíamos confirmado que iba a estar acá. No fue así, precisamente porque estaba con reposo. Vamos a revisar lo que dijo ayer el mandatario, porque la última vez que vimos a la ministra Lincolao fue precisamente en el Palacio de la Moneda ayer, poquito antes de las 11 de la noche, en una intervención que es el presidente junto a la primera dama y junto a varias ministras más, para entregar apoyo precisamente a la ministra que había sido agredida. Escuchemos al presidente de la República. Y esto no puede volver a repetirse. Y necesitamos la colaboración de todos los chilenos. Necesitamos la colaboración de las autoridades de la universidad, del resto de los alumnos, que hoy día deben sentir vergüenza por lo que ocurrió en su campus universitario. Le agradezco a cada una de las ministras que hoy día nos acompañan y que te respaldan, Jimena. Eres un orgullo para Chile. Un orgullo. Una mujer que venció todos los obstáculos que alguien podría imaginar en la vida. Que tenía todo por delante en Estados Unidos y decidió venir a servir a su patria. Unos jóvenes que se dicen estudiantes, que se dicen que respetan el diálogo. Algunos incluso dicen que era una manifestación. Eso fue un acto de violencia. Y por eso le agradezco a cada una de las ministras de este gobierno que hoy día estén acá. Bueno, agradece entonces a las ministras que estaban ahí. Ahí las vemos, ¿no? Cuando van llegando a este punto de prensa. Se había pedido que fuera a las 11, pero es finalmente antes. Yo me imagino que tiene que ver también con el cansancio que tiene que haber tenido la ministra, porque les contaba, ¿no? Esto parte muy temprano. Ella llega a las 11:30 de la universidad, ya entre un ambiente un tanto hostil. Y luego llega a Santiago y tiene que estar ahí también nuevamente con una actitud muy estoica, la verdad. Dijo, no me van a amedrentar. Dentro de lo que conversó, dijo, esto es una oportunidad también. Agradeció el apoyo transversal, la preocupación transversal de la clase política, pero de todos también quienes le habían escrito. Y cuando digo que ella dice que es una oportunidad, es porque menciona que ante este apoyo transversal, ante una condena tan transversal también a la violencia, que dice, ojalá esto sirva también para que podamos trabajar en conjunto. Tiene una postura muy, muy republicana en ese sentido, no lo digo en el sentido del partido, sino de las instituciones, para seguir entonces trabajando.
Hoy día la esperábamos acá, pero entonces estaba con reposo. Escuchemos lo que decía la vocera Mara Cedini, y conversó con Iván Valenzuela y nos contó un poco del estado de salud de la ministra. Efectivamente, la ministra Nicolau está con reposo en este momento. Ayer fue un día muy intenso, muy duro. Todos vimos las imágenes bien desoladoras de lo que ocurrió y la verdad es que había que dejarla pasar el momento de shock. Ya, ¿es un reposo porque las lesiones son de una cierta entidad o porque es más bien recomendable después de una situación de estrés máximo como el de ayer? En un comienzo la situación es que tiene que descansar. Ayer fue un día muy largo, recibió bastantes golpes, nada de gravedad, pero la verdad es que sí fue muy fuerte, fue muy violento todo. Y estuvo todo el día además viajando. Ayer estuvimos hasta muy tarde en el Palacio de la Moneda, y hoy en la mañana ya el peso de la situación, el shock, el estrés también pasa un poco la cuenta, y lo mejor es que pudiera descansar. Entiendo que fue a constatar lesiones, ¿no? Sí, como te decía, Iván, hubo golpes y tenía algunos dolores en una muñeca, le llegó un elemento contundente en la cabeza, entonces había que revisarse. Bueno, había que revisarse, dice la vocera, explicando también entonces la medida que se toma y sobre todo también dejar descansar un poco a la ministra. Ahora, esto tiene varias aristas, ya que se han ido quedando más en evidencia durante esta jornada. Una de ellas tiene relación con ¿qué pasó? ¿Por qué no había intervención de Carabineros? Desde la universidad desmienten que Carabineros haya podido ingresar, dicen que estuvieron con la ministra todo el tiempo necesario y que nunca hubo un ofrecimiento de resguardarla. Ella no cuenta con seguridad porque siempre se ha dicho, el Ministerio de Ciencia la verdad es que quizás no tiene tanta exposición ni tampoco riesgo desde ese punto de vista. Por lo tanto, ella no cuenta con una escolta permanente. El otro punto es acá, bueno, las medidas que se deben tomar. Ya hay una instancia legal, la Fiscalía está investigando, la idea es ver quiénes están detrás de esta agresión. Pero además, el presidente le pidió a la ministra de Educación, María Pazarsola, que se comunicara también y pidiera que la universidad, que también anunció una investigación, pudiese también tomar medidas. Él dijo, aquí es importante que estas personas no queden en impunidad. Entonces hay una arista legal, hay una arista administrativa en el caso de la universidad, y hay también varias preguntas que responder en torno a esta situación. Está el punto también bien político, en donde el presidente ayer decía, hay quienes han sumado peros a este rechazo transversal de la violencia. Vamos a revisar precisamente lo que dijo también la vocera en torno a eso, porque hoy día ella insistió y está hablando ahora la vocera desde el Palacio de la Moneda, porque les decía al inicio, se identificaron ya a 3 agresores de la ministra de Ciencia. Vamos a escuchar lo que decía la vocera, o esperemos un ratito y aprovechamos de escuchar a la vocera desde el Palacio de la Moneda, ¿no? Pero esas son las aristas. Y les decía, la pregunta, entonces, ¿por qué no interviene Carabineros? ¿Qué pasó ahí realmente? Y qué va a pasar también desde el punto de vista político, porque también hace unos segundos, desde el Palacio de la Moneda, la jefa ahí de la bancada de la UDI anunció que van a ingresar un proyecto aparte, precisamente para quitarle la gratuidad universitaria a los estudiantes de educación superior que sean condenados por delitos de violencia al interior de las casas de estudio. Insisten en esa idea porque sabemos que ayer tuvo una discusión importante en el Congreso. ¿Podemos escuchar a la vocera? Ya, vamos a escuchar entonces lo que dice la ministra acá en Mesa Central esta mañana. Y no vale la pena entrar en nombres particulares, cada uno sabe lo que es, algunos empezaron a borrar sus publicaciones, donde, claro, hoy condenamos la violencia, pero el presidente Kast, pero el lugar, pero la situación, pero los discursos, aquí no hay peros. Este tipo de cosas son inaceptables. Y nosotros como gobierno y el presidente Kast y toda la gente con que ha trabajado durante los años, jamás han validado la violencia, jamás han usado la violencia. Entonces acá, a este tipo de situaciones no se le puede poner ni un pero, ni una coma, ni nada. Acá se tiene que condenar transversalmente sin ningún matiz. Y a eso apunta el presidente Kast, porque aquí hay gente que, claro, quiere quedar bien diciendo
que está en contra de la violencia, pero ha permitido que esto ocurra. Porque este tipo de acciones son parte de discursos ideológicos. Son personas que creen que porque están en desacuerdo con algo, porque piensan distinto, pueden violentar, pueden agredir, pueden pasar por encima de las libertades, pueden destruir propiedad privada, y eso lo venimos viendo hace mucho tiempo. Esta es una batalla que incluso es parte de lo que nosotros vivimos el 2019, de personas que creen que porque políticamente están en desacuerdo con algo, pueden salir a violentar, y eso es algo inaceptable y no lo vamos a aguantar. Bueno, no lo vamos a aguantar, dice la vocera. Recordemos también que el presidente José Antonio Kast en algún momento también, como candidato y en una universidad, también fue agredido. Y ayer se le notaba también muy molesto ante esta situación. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal, porque les decía, esto está ya siendo investigado a través de la justicia y está en la arista judicial, la arista administrativa, en torno a esta agresión. Escuchemos lo que decían desde la fiscalía. La Fiscalía Regional de Los Ríos confirma que se encuentra actualmente investigando la agresión que sufrió el día de hoy la ministra de Ciencias al salir del aula magna de la Universidad Austral de Chile, acá en Valdivia. La causa se encuentra a cargo de la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Valdivia y se han decretado con la mayor prioridad y urgencia diligencias a la BIPE, que es la Brigada de Investigación Policial de la PDI. Fundamentalmente para poder esclarecer estos hechos y además poder determinar el o los autores del mismo. Se encuentra trabajando además la unidad de víctimas y testigos para poder proporcionar las atenciones y prestaciones necesarias, en este caso a la ministra afectada. Bueno, ahí está entonces, están trabajando y ya hay entonces los primeros resultados en torno a esa investigación. Ya hay entonces identificados 3. Habla de líderes, el ministro del Interior, el ministro Claudio Alvarado, y dice que son estudiantes, son los antecedentes que se tienen hasta ahora de manera muy preliminar, me imagino. Pero apunta además directamente el ministro del Interior en contra de la universidad por no tomar ningún resguardo y ninguna medida. Durante esta jornada y ayer estaba el rector de la Universidad Austral y se defendía a través de las redes sociales de estos emplazamientos en torno a, por ejemplo, por la no acción de Carabineros. El ministro habla esta mañana en Radio Duna y ahí habla entonces de estos hechos de violencia y dice hay 3 líderes identificados que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quiénes son. Habrá que esperar su posterior detención. Confirma entonces que son estudiantes. Y como les decía, entonces está también toda esta arista política. Hay quienes, y lo escuchábamos también de la vocera, decir que hay algunos que condenan este acto violento solo para quedar bien. Ayer sí, desde el Congreso estaban en plenas sesiones. La ministra de Seguridad Pública estaba de hecho en una sesión y agradecía a parlamentarias. Había una parlamentaria del Frente Amplio que es que como que trae a un contexto en el que estaban hablando de otra cosa la agresión, porque se van enterando, ¿no? Y pudimos ver casi en tiempo real a través de esas sesiones cómo iban enterándose las distintas autoridades de lo que había ocurrido. Y la ministra agradecía los gestos de los distintos sectores políticos, pero hoy día hay quienes han dicho también, esto responde a quizás actitudes también que se ven en la política. ¿Qué pasa con estos niveles de violencia? Y también han estado señalándose durante esta mañana. Parte de esto lo conversaron y lo analizaron nuestros columnistas junto a Iván Valenzuela esta mañana. De hecho, las joyitas de Hernán Larraín y Tatiana Clima son precisamente sobre esta situación. Escuchemos lo que decían. Yo creo que esto no tiene que ver con un contexto de la violencia general de la sociedad chilena en los últimos años. No. Por supuesto que hay un deterioro social en muchos aspectos, pero aquí hay un punto de inflexión en nuestra democracia en los últimos 30 años y fue lo que ocurrió para el estallido, donde cambió radicalmente la relación de la violencia y particularmente políticamente hablando, el uso tácito expreso de lo que significaba la violencia. Y yo creo que lo que pasó ayer es extremadamente grave, creo que es un germen
Y quiero decirte una cosa, creo que hay que observarla con mucha atención porque yo no veo necesariamente que esto esté aislado. Las universidades estuvieron tranquilitas 4 años. Y pasa esto, con la ministra de Ciencia, ¿ah? Dicho sea de paso, toda la solidaridad, porque creo que fue muy agresivo lo que ocurrió ayer. El 21 de marzo el Frente Amplio hizo su primer encuentro con el presidente de la República presente, 10 días después de que asumió José Antonio Kast. Colgaron un lienzo: nunca serviles y a locos y genocidas, Chile libre y soberano. Y con cachos estaba el presidente José Antonio Kast con otros presidentes de la República. Otras declaraciones. Quiero citar al secretario Andrés Coble del Frente Amplio a propósito de las reacciones a la política sobre el tema de los combustibles. No dialogan, no conversan, no buscan puntos de encuentro, como es lo que pareciera ser ahora. Van a tener conflictividad, van a tener problemas. Eso es una amenaza. Daniel Manucheri: el gobierno está provocando a la gente. Lautaro Carmona: yo creo que el gobierno está casi incitando a que haya respuesta. Lorena Pizarro, diputada del PC: la olla de presión que está instalando va a estallar. Lo quiero, como todo el mundo, condenar sin matices. Sin embargo, creo que hay un tema del que nos hemos hecho poco cargo, que es este ambiente violento en el que vivimos en Chile hace ya un rato. Yo la verdad, y no quiero con esto ningún pero, ninguna coma, ningún nada, pero recuerdo el vaso de agua a la ministra de Educación en el gobierno de la presidenta Bachelet, el piedrazo al presidente Boric que recibió su jefe de gabinete. Empezando el gobierno. Sí. Empezando el gobierno. Entonces, básicamente, más allá de partidos políticos o esto que se trata de dar a entender de que hay alguien detrás o no, yo creo que aquí tenemos un problema que trasciende realmente el acto físico, ¿ya? O sea, tenemos diputados que tienen sesiones en el Parlamento suficientemente agresivo, programas de televisión por lo general por streaming, donde la gente se ofende y denosta al otro sin ningún empacho. O sea, creo que en Chile vivimos en un ambiente violento hace años. Esto no justifica en nada lo que pasó ayer, me parece terrible lo que le pasó a la ministra, pero sin embargo tenemos un problema en Chile que hace un tiempo nos relacionamos de manera violenta en todos los niveles. Y yo creo que ese es un tema que se ha dejado un poco de lado. Quienes debieran dar el ejemplo tampoco lo dan. Creo que es llegar y gratuitamente ofender al otro. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema un poco más serio. Bueno, hay un problema un poco más serio. Y les decía que esto, además, ha abierto esta otra conversación, la de las sanciones en materia de educación que deben recibir quienes cometen este tipo de actos violentos al interior de planteles educacionales. Se había hablado a propósito de la tramitación de este proyecto, ¿no? de escuela segura. Precisamente el punto en donde decían se le va a quitar la gratuidad a quienes cometan actos violentos. Esto abrió debate porque en RN no estaban todos muy convencidos de esto. Sin embargo, en la UDI es algo que han tratado lo han tratado de ingresar como indicación en más de una oportunidad en proyectos, en tramitaciones de ley de presupuesto, y no ha logrado ingresar. Y hoy día, les decía hace un ratito, ¿no? Hace unos minutos atrás, estaban anunciando desde el Palacio de la Moneda, en la bancada de la UDI, que van a ingresar entonces, quizás porque se pueda caer en este proyecto de escuela segura, esa indicación, van a ingresar un proyecto aparte para entonces sancionar y quitar la gratuidad a quienes cometan actos violentos o generen algún tipo de disrupción al interior de los establecimientos educacionales. Así que van a insistir en esa idea. Bueno, este ataque también a la ministra ocurre en medio de un cambio en el diseño comunicacional del gobierno. Precisamente era una semana en donde hemos visto a ministros que no habíamos visto tanto. La ministra estaba en medio de una gira por el sur.
Vimos también un despliegue importante de María Pazarsola, de la ministra de Educación en el Congreso. Vimos caras nuevas. Acá estuvo la ministra de Desarrollo Social, la ministra Wolf. Entonces había un despliegue importante. Han estado con un coaching permanente también los que a lo mejor tenían menos experiencia comunicacional. Entonces, en ese contexto ocurre también este punto. Y les decía, esto de las dos almas del gobierno es también algo que se ha discutido durante esta semana. Los estilos distintos también. Y la diferencia que algunos ven evidente entre los ministros más independientes versus los que tenían algún tipo de bagaje político. Por eso surgen también y se ven tan firmes ministros como el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro Sexpress, el ministro Ruminot, ¿no? Que venía también incluso de presidir el Senado, y versus quienes se ven un poquito más débiles o quizás tienen o no tenían experiencia con el Congreso, como es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como es la ministra de vocera, Mara Cedina. Al parecer han habido algunos acercamientos también y se incorporan, por ejemplo, como asesores ex parlamentarios, UDI, Felipe Donoso y Gustavo Benavente, para trabajar junto al ministro Quirós y junto al canciller Pérez Maquena, precisamente para poder ayudar en su trabajo, sobre todo desde el punto de vista de negociar y conversar ahí con el Congreso y los parlamentarios. Refuerzos, decían algunos, a la jungla que a veces es el Congreso, que se mueve a veces muy distinto también a cómo funcionan las otras ramas políticas. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver cómo sigue esta situación. Por supuesto, ojalá la ministra esté bien, que esta jornada donde da un paso al costado para descansar le sirva, porque ella tiene toda la intención y está muy segura en querer seguir trabajando por el país, acudiendo al llamado también que le hizo en algún momento el presidente José Antonio Kast. Y vamos a ver también qué pasa con esos 3 personas identificadas, cuándo podrían ser detenidos para enfrentar entonces a la justicia por este acto. Antes de irnos a la pausa, cuando son las 11:37, vamos con nuestro auspiciador. Lo ven ahí en pantalla. Discolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y valor profesional. Discobolo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital cuando son las 11:41. Hoy estaba leyendo acá un comunicado de la alcaldesa Javiera Reyes, es la alcaldesa de la comuna de Los Espejos, a propósito de este intento de secuestro de un menor de edad que dejó a un vecindario completo bien impactado. La alcaldesa dice que se pusieron en contacto para entregar ayuda, apoyo también, si es necesario, a la madre. Dijo que el respeto, el cuidado y la protección de las infancias es prioridad del municipio. Un hecho bien extraño, por decirlo menos, que ocurre ayer en la comuna de Los Espejos. Vamos al segundo tema de esta edición de Mesa Central Digital. Vamos a revisar qué pasa con, la ven ahí en pantalla, la senadora Camila Flores, investigada entonces por fraude reiterado al fisco. Esto en un reportaje de Tele 13, es una investigación de Víctor Rivera, que describe cómo sería el mecanismo para defraudar. Dicen que esto llega a través de una denuncia que es anónima a la Fiscalía Regional de Valparaíso, y a través de un comunicado que se exhibe en este reportaje, la Fiscalía de la entidad confirma entonces que se inicia esta causa indagatoria en contra de la senadora Camila Flores. Dice, el Ministerio Público en octubre del 2025 recibió una denuncia anónima en contra de la entonces diputada, claro, ahora senadora, por delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco en carácter de reiterado. Ante ello, se informó también oportunamente, dice la Fiscalía, al Consejo de Defensa del Estado. Ahora, ¿qué es lo que complica mucho? Es que hay, claro, en la carpeta, al parecer hay mensajes, y acá hay personajes bien relevantes dentro de lo que podría ser esta trama. Yolanda Olfos es uno de los personajes acá de interés, quien es ella, la secretaria de la senadora, y la indican en el reportaje de Tele 13 como quien podría estar cuadrando acá estos pagos, quien le escribe también a estos asesores y es quien cobra también, por lo menos es lo que se exhibe en el reportaje. El abogado de la senadora es Luis Masferrer y dijo, no han tenido acceso a la carpeta porque está en calidad de reservada, por lo tanto cuando tengan mayores antecedentes van a poder defenderse básicamente. Y lo que dijo a través de un comunicado la senadora durante esta jornada, dice que son intentos de afectar su honra. A propósito de la acusación, dice, soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Ese es el comunicado de la ahora senadora. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? Lo que se dice acá es que ella contrataba, tenía asesores que finalmente no paga ella, sino que paga el Congreso, ¿no? El fondos de todos, por decir así. Y les cobraba, o sea, ellos recibían un sueldo y ella cobraba de vuelta montos importantes que además eran en efectivo. De hecho, señalan en el reportaje, por ejemplo, la figura de Heidi Serrat, que figura como una asesora y que tenía que a su cargo que elaborar unos informes. Acá dicen, ella en realidad es administradora de un restaurante. Nunca está en el Congreso y figura en registros oficiales, ¿no?, del Congreso como asesora de la senadora, en ese momento diputada, con un sueldo de 1.600.000 pesos. En el transcurso ahí del reportaje describen también una suerte como de negociación entre la secretaria de la senadora y otros antiguos colaboradores, en donde le pregunta a ella, ¿cuánto gana usted? Y le dicen, no sé, 1.500.000 y tanto. Y ella les dice de vuelta, serían entonces 350.000, como diciéndole, para usted necesito de vuelta
1.200.000 y el teléfono es gratis, una cosa así. Es como la conversación que tienen. Lo que da cuenta entonces de ese mecanismo. Entonces es pagar estos sueldos, pero recibir de vuelta grandes sumas de dinero y gran proporción de esos sueldos por personas que, claro, finalmente no estaban realizando más que a lo mejor hacer informes, como es el caso de Heidi Serrat. La reacción ya se las describí, ¿no? La senadora lo desmiente completamente, pero vamos a ver qué ocurre y cómo avanza también esta indagatoria. Está ya en sede ahí judicial y que puede pasar más adelante una eventual formalización que ocurre entonces en este caso y que pasa también con el partido. Sean que esperan con celeridad los resultados. Tenemos ahí, lo pueden revisar por completo en el sitio de Tele 13. Hay una pestaña, de hecho, que es reportajes T13 y sale ahí de los primeros. Vamos a ver si podemos revisar un pedacito, que es como describe más o menos esas conversaciones. Ya, vamos a dejarlo ahí, pero pueden revisarlo entonces en Tele 13. Es el sitio t13.cl, en la pestañita de los reportajes, y está completo. Son 10 minutos, pero está muy bien explicado entonces este hecho. ¿Qué más? Seguimos avanzando en este día jueves. Vamos al Rat Pack. Hoy día, esta mañana, en el Rat Pack estaba Paula Escobar y Paula Comandari, las Paulas. Y Paula Escobar abordó las elecciones en Hungría. A propósito ahí de un escenario que podría cambiar bastante. Bueno, hace poco estuvo en Hungría el presidente José Antonio Kast. Vamos a revisar el análisis de Paula Escobar. Quiere atraer a votantes de todo el espectro para combatir la corrupción de Orbán y para combatir también sus políticas anti-Unión Europea, ¿ya? Pero no está diciendo que esté en un discurso contra la familia o contra que Hungría sea importante o contra una política migratoria dura. No una batalla cultural contra Orbán. Exactamente, o sea, es una batalla cultural desde otro lado en el fondo. Entonces, esto ha unido desde simpatizantes desencantados de Orbán y de su partido hasta liberales, por supuesto, que siempre han sido opositores a un gobierno iliberal, votantes de pequeños pueblos rurales, un voto que el partido de Fidesz tenía, tenía mucha base, y el objetivo entonces, podríamos decir, ha hecho una especie de concertación en contra Orbán, ¿ya? Las encuestas lo muestran a Magyar ganador de las elecciones del domingo, pero hay dos preguntas que quedan, y con esto cierro. La primera es si va a entregar el poder, ¿ya? Porque si sabe exactamente qué pasa cuando pierden las elecciones, ¿no? Habrá un asalto al Capitolio, habrá un personaje como este. Exactamente, ¿no? Y que ya está haciendo un montón de cosas para evitar perder la elección. O sea, esta intervención de J.D. Vance es parte de eso, ¿no? Ir a decir que la Unión Europea está interfiriendo en las elecciones también. Hay campañas de desinformación auspiciadas por Rusia a favor de Orbán, etcétera. Pero además el sistema electoral hace que se demoren varios días en que los resultados estén 100% confirmados. Primera pregunta, ¿qué va a hacer Orbán frente a este escenario? Y lo segundo clave es con qué mayoría gana Magyar. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Orbán ha hecho las ha dejado escritas en piedra en la Constitución o en instituciones muy supramayoritarias. Una palabra que ya sabemos en Chile después de tanto proceso constitucional, ¿no? Entonces, que requieren 2/3 para ser cambiadas, ¿no? Entonces, si Magyar no tiene una mayoría robusta, no va a poder hacer cambios, o sea, va a poder, en el fondo, gobernar en la medida que se lo permita Víctor Orbán, que por supuesto va a ser el líder de la oposición. Un ejemplo que daba Bremer es que, o creo que el Economist, es que, por ejemplo, el presupuesto, hay una institución que independiente, entre comillas, que lo ratifica, que no es el Congreso, donde la mayoría de los que están ahí han sido puestos por Orbán, y que si le dice que no al presupuesto va a tener que sentarse a la mesa con Orbán para poder tener su presupuesto, y así un montón de decisiones fundamentales. Entonces, una cosa para Magyar es ganar, otra cosa es que le entreguen el poder, y la tercera es qué va a poder hacer con la cantidad de votos que saca. Bueno, escuchamos parte del Rat Pack y ya está acá conmigo Daniela Jansson, porque tenemos bloque digital. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Cota, ¿bien y tú? Muy bien. Qué bueno. Mira, hoy día te traigo dos temas. Primero, que ha sido tendencia el expresidente Gabriel Boric, y luego vamos a hablar sobre Artemis II. Pero partamos por el exmandatario, porque a través de un oficio, el expresidente Gabriel Boric le pidió a la Cámara de Diputados permiso para ausentarse de Chile por primera vez desde que dejó la moneda, con el objetivo de asistir a algunos eventos internacionales en España, Alemania, Escocia e Inglaterra.
Mira tú, ¿por qué tiene que pedir permiso, Dani? El Mira, presidente. muchos se preguntarán por qué tiene que pedir permiso y la respuesta está en la Constitución. Porque, bueno, nuestra Carta Magna señala que durante los 6 primeros meses posteriores al término del mandato, un expresidente no puede salir del país sin el consentimiento de la Cámara de Diputados. Mira, está interesante eso, porque quizás no todos conocen esa como restricción que hay. Y se entiende, claro que era algo que se discutía bastante. ¿Qué va a hacer ahora el presidente? Y no es llegar y decir me tomo el tiempo libre o hago lo que quiero. Siguen como siendo, o sea, él toda su vida va a ser expresidente. Exacto, y aparte fue la primera entonces, autoridad de Chile, Claro, todos los conocimientos que tiene, la seguridad que tiene que también tener. claro. Así Además que de eso. tiene que dar cuenta ante la Cámara sobre esto. Ya llegó el documento. Y mira, te cuento que, por ejemplo, el 15 de abril va a salir de Chile para participar en el encuentro en defensa de la democracia en España, en Barcelona, para regresar el 20 de abril. Luego volvería a abandonar el país el 16 de mayo para asistir al Berlin Forum Global Cooperation 2026. Luego va a visitar Gales, Escocia, va a estar en el iFestival. Y también va a ir a un encuentro en la librería británica y va a regresar después del 3 de junio. Claro, tiene hartas actividades. Entiendo que el primer viaje se haga en un contexto de algo que también se hizo en nuestro país, que era este foro como de defensa de la democracia, y vino hace un tiempo atrás, vino Pedro Sánchez también, vino el presidente colombiano Gustavo Petro. Así es. Ahora me decían que es mucho más grande este encuentro, porque acá vinieron como 4 otros presidentes, ahora van a ser como 14. Era importante la presencia del presidente Gabriel Boric. Y lo otro es que entiendo que va a estar conversando, va a ser entrevistado por John Lee Anderson. El periodista que Sí, ha el visitado periodista. muchas veces Chile, Sí, va a ganador de tener muchos una- premios de periodismo, así que va a estar muy interesante esa conversa con John Lee Anderson. Y bueno, también para que la gente también sepa, es muy usual que exautoridades, tanto como ministros, presidentes, senadores, cuando ya dejan sus cargos, que se han invitado a universidades, a foros, Claro. o sea, es parte de también la agenda internacional que De hecho, claro, hay cuentan interés- estas autoridades. hay interés por saber qué va a hacer ahora en adelante, cuál va a ser su rol también en la izquierda chilena. Pero ayer también veía que se hizo, como que comenzó a viralizarse harto la discusión que generó esta carta en la tabla, ¿no? En la Cámara de Diputadas y Diputados. Porque en medio de de cuando se anuncia, vamos a discutir esto, el expresidente manda esta carta de autorización. Y apareció el diputado Bobadilla y dijo que le den permiso para salir nomás, para que no volviera. Claro, como pasaje de ida. Claro, que le den el pasaje de ida de permiso. Y eso no pasó desapercibido, generó un debate importante. Salió Daniel Manucheri, que es socialista, a decir esto es muy de la dictadura. Es decir, cosas como esta. Claro, porque eso Se lo pueden decir generó una quizás pelea. como... Quizás lo dijo con tono humorístico, pero a veces se olvidan que son parlamentarios Claro. y que están cumpliendo Entonces generó un debate labores quizás- políticas. Claro. Sí. Y eso se viralizó bastante. De hecho, pidieron que no quedara ni escrito esa intervención del diputado Bobadilla. Mira. Que no quedara ahí, porque todo El esto registro. se tiene Sí, que pues sí. registrar. Exacto, sí. Se pidieron incluso que se sacara del registro, pero finalmente se aprueba, así que el presidente va a tener este viaje. Y ahora pasemos a Artemis 2, ¿te parece? Sí. Porque la NASA y el Ejército de Estados Unidos ya se preparan para el amerizaje de esta nave que va a llegar el viernes, supuestamente pasadas las 8 de la noche. Tenemos la misma hora con Florida, así que podemos estar atentos al mismo horario. Y luego de que los astronautas se convirtieran en los primeros en orbitar la Luna en más de 50 años, ya vienen de camino a la Tierra. Por lo tanto, la Agencia Espacial con las Fuerzas Armadas estadounidenses ya están preparados para el amerizaje de la cápsula Orión frente a la costa de California. Y también están preocupados, por ejemplo, del clima y que la nave americe, por ejemplo, si es que fue amerizada después del rango esperado, ya tienen también planes de contingencia. Por ejemplo, ha dado diferentes entrevistas la ingeniera aeroespacial colombiana Liliana Villarreal, que es directora de aterrizaje y recuperación de Artemis, que dijo que la Fuerza Aérea tiene listos 7 aviones militares C-17, listos para que se sumen a los 2 helicópteros de la Marina que van a recoger a los astronautas tras su amerizaje. Estamos escuchando Luna de Miel también de Virus, una gran canción de un grupo argentino. Maravilloso.
También, por ejemplo, de acuerdo a otra persona importante de la NASA, dijo que el regreso fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas, que son cerca de 3.704 kilómetros. Wow. ¿Ok? Ese es como el radar de donde puede caer la nave, por ejemplo, claro. Entonces ya están los planes de contingencia andando y también es muy interesante porque, por ejemplo, cuando ellos lleguen a la Tierra, americen en el mar, como se dice, primero van a ir doctores, médicos van a entrar a la nave, los van a revisar y luego los van a sacar del mar en helicópteros. Y la primera en salir va a ser Christina Koch, luego Jeremy Hansen y luego también el comandante Weissman va a ser el último en salir de la nave. El comandante siempre tiene que dejar salir al Exacto, primero, sí, obvio. sí. Oye, pero entiendo, bueno, que también toma mucho calor la nave al volver a la Tierra, por lo que genera como volver a entrar como en nuestra atmósfera, todo eso. Por eso como que llega al mar y sus trajes son súper importantes para eso, por eso son naranjos. Es para poder verlos, es como el color que más contrasta con el mar. Ujú. Se permite, son como unas boyas. De lejos van a hacer eso un poco. Y los trajes tienen ahí también oxígeno en caso de que algo saliera mal. Ojalá que no, porque si esto sale muy perfecto, es un tremendo triunfo para la ciencia. Sí, Y para pues sí. Temis 3. Exacto, sí. No, y aparte que ya están pensando en las nuevas misiones, o sea, como que va a ser también el gobierno estadounidense anunció unos recortes que todavía no está muy claro en cómo va a afectar a las misiones de la NASA. Así que también vamos a tener los ojos puestos en cómo llega esta tripulación. Artemis, que ha sido como un bálsamo de trabajo conjunto, de ciencia, en medio de tanta cosa ocurriendo. En medio No, y también también de una guerra. claro, o sea, la fotografía, las imágenes, los videos, todo, Ujú. hasta la Nutella, hasta las cosas como virales Sí. dentro de estos días que han estado tan movidos en materia política. Sí, así como la buena noticia a nivel internacional y que nos ha tenido a todos muy como contentos, emocionados. Y los registros son preciosos. Hoy día, de hecho, había un nuevo compilado de las imágenes que dejan Artemis de la luna y del lado oscuro de la luna. Ujú. Así que excelente. Muchas gracias, Dani, por Gracias, este Jota, que esté muy informe. bien. Buen día. Bueno, y te invito, Dani, a que nos vayamos a la pausa. Son casi las 12, nos va a quedar poquito tiempo para el último tema. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Hola, estamos de vuelta acá en Mesa Central Digital. Son las 12:02 y nos queda el último tema. Hoy día nos pasamos un poquito. Tenemos el último tema y la protagonista es Trinidad Steiner. Les decía que la ministra ha intentado dejar esta polémica atrás y no ha sido posible porque siempre surge algo nuevo, ¿no? Siempre está surgiendo un nuevo antecedente y esta mañana el antecedente nuevo proviene del fiscal nacional Ángel Valencia. Porque de nuevo aborda esta salida, ¿no?, de Consuelo Peña, la número 3, ex prefecta de la institución. Y lo que dicen en Radio Duna, en una conversación, el fiscal Ángel Valencia, es que él dice, me llamó, insisto, tal como ha ocurrido otras veces con otros fiscales, y me transmitió su preocupación porque estaban trasladando a funcionarios de la PDI que estaban involucrados directamente con algunas diligencias y en algún momento que era muy importante para la investigación. O sea, confirma el fiscal nacional que hay como una suerte de intervención por parte de la ministra a propósito de este traslado del que se ha mencionado harto durante todo este tiempo sobre la polémica. Del mismo modo también el fiscal nacional dice, me pidió que intercediera ante el director de la PDI para que en la medida de lo que fuera posible y estuviera dentro de sus facultades, pudiera dicha medida no llevarse a cabo. O sea, intercede, dice el fiscal nacional, y pide que ojalá no se mueva a los funcionarios de la PDI, le pide al fiscal nacional que hable con el director de la institución. Un antecedente no menor. ¿Por qué les digo que la ministra quería dejar este tema atrás? Porque ayer, en medio también de una de sus alocuciones en la Comisión de Seguridad, fue consultada nuevamente, precisamente por esto. ¿Cuáles son finalmente las razones que hay detrás? No han quedado conformes los parlamentarios con las respuestas que se han dado, tampoco con la que dio el director general de la PDI, Eduardo Serna, ante esta misma instancia, la misma Comisión de Seguridad. Y ella dice, quiero expresar la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones, incluso vejatorias por parte como de la comunidad. Dice que la incomoda profundamente que se hable de esa posibilidad, que acá esto tiene que ver con algún tipo de relación amorosa. Escuchemos lo que decía la ministra. Esta decisión, reitero, y como lo señaló el señor Cerda, fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores. Yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido. Y además de esa historia paralela, desde el punto de vista como, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así, pero también si como eso no prendió, por así decirlo, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot o algo así. Entonces, y con esto quiero cerrar el tema porque a mí lo que me interesa de verdad es trabajar por el país. Bueno, dice y descarta, acá no hay nada, un conflicto amoroso, que se hablaba del subprefecto Fuentes, que ahí había el interés y era precisamente él quien no quería la ahora ministra que se moviera, ¿no? Se trasladara desde el norte. Y dice, con esto quiero cerrar la polémica, pero hoy día se vuelve a reabrir de inmediato entonces con esta declaración del fiscal nacional. También habló ayer el diputado Castro a propósito de él es quien pregunta a la ministra sobre las razones porque dice no estar conforme con lo que se había dicho hasta ahora y es a propósito de su pregunta la respuesta que vimos recién. Vamos a escuchar lo que decía el parlamentario. Se ha visibilizado poco el caballo de batalla más importante del presidente Kast en campaña. Por eso interlocutamos de diversos temas, de diversas materias. Y aquí todo el mundo sabe que son la prioridad del país. Me alegro que hay una agenda legislativa, de los cuales, de las 7 iniciativas que se anunciaron, hay 2 que están ingresadas. Esperamos pronto la siguiente. Creo que era pertinente
intentar despejar el conflicto con la PDI. Por eso hice la pregunta que me pareció de sentido común y con el mayor respeto para clarificar si hubo o no interferencia en la salida de la subdirectora de inteligencia. Ella expresó un planteamiento respecto que deslindaba toda responsabilidad en aquello. Yo digo, bien, no tengo por qué no creer, pero todavía me cuesta entender, y ojalá la Contralora así lo transparente cuando tenga su veredicto, que dice el oficio que la ministra envió pocos días después de haber asumido a la PDI respecto a determinadas causas, al parecer, que le interesaba conocer. Dije diputado antes, senador Juan Luis Castro, a propósito entonces de toda esta polémica y la pregunta que la ministra reconoce la incomoda en la sesión ayer en la Comisión de Seguridad. Vamos a ver qué ocurre entonces, qué más reacciones hay durante el resto de la jornada por la declaración del fiscal Ángel Valencia. Importante lo que menciona porque además a las 3:30 de la tarde va a estar llevando la ceremonia de investidura el fiscal nacional del nuevo fiscal Francisco Jacir, que va a estar a cargo ahora de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Así que hay un cambio también importante, una nueva autoridad en una fiscalía muy, muy relevante. Así que también nos vamos a quedar al pendiente. Eso es a las 3:30 durante esta tarde. Sí, el nuevo fiscal regional metropolitano Centro Norte. Así que eso hoy día en la Fiscalía Centro Norte va a estar ahí el fiscal Ángel Valencia. Quizás se le pregunte de nuevo por esta declaración que dio durante esta mañana. Dicho esto, se nos acaba el programa cuando son las 12:09. Tenemos ahí también la imagen del día a propósito del cambio, ¿no?, de gendarmería. Ahora van a pasar y son parte de las fuerzas de orden y seguridad. Así que tenemos esa imagen. Hace un ratito estaba el presidente encabezando esa ceremonia. 12:09. Les agradezco su compañía, su sintonía. Se quedan siempre en la compañía de Tele 13 Radio, en el 103.3 en el FM. Estaba leyendo que me estaban sugiriendo si dejábamos esto en Spotify. Mira, lo vamos a conversar. Estaban las sugerencias a través de las redes sociales. Así que revisen nuestras redes, nuestro sitio web tele13radio.cl y también, por supuesto, acá en el canal de YouTube quedan todas las entrevistas íntegras. Que tengan buen día. Chao, chao.